compendios de mapas y planos resultados de sus trabajos profesionales propios, de sus padres o de otros familiares. De estos últimos conservamos sus donaciones que forman parte del fondo físico de la cartoteca. En algún caso se ha llegado a gestionar incluso con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico trabajos de conservación y restauración de algunos ejemplares que, una vez intervenidos, volvieron a sus propietarios. Las colecciones, como no puede ser de otra manera, mantienen su unidad dentro de la cartoteca, con una referencia expresa a sus propietarios o donantes. No obstante, queremos dar un paso más para destacar la singularidad del coleccionismo y se quiere mostrar el significado que tiene o que tuvo para su propietario, el afán que le ha movido a buscar nuevos ejemplares y dar una semblanza del propietario de la colección. Gracias a ellos conocemos mapas y estampas de las que en algunos casos no se disponen de ejemplares en bibliotecas y cartotecas españolas, y gracias al celo del coleccionismo se han conseguido traer a Andalucía desde librerías de viejos, casas de mapas y grabados e incluso desde casas de subastas de Europa y América. Se inicia esta sección con 3 colecciones: Antonio González Cordón, Antonio Viñas de Roa y José Manuel Rodríguez Hidalgo, cuyos herederos y propietarios han facilitado su inventario, catalogación y reproducción de sus respectivas colecciones para incorporarlos a la Cartoteca Histórica de Rijeka, y hacen posible esta jornada. Gracias a ellos. Las 2 primeras colecciones que vamos a ver se centran en 2 ámbitos singulares de Andalucía: Cádiz y su bahía, con una clara vocación náutica donde su propietario encontró su puerto de refugio físico y espiritual, y Algeciras, su bahía y Gibraltar, cuya panorámica podían contemplar casi en su totalidad desde su amplia terraza en el mismo depósito de su colección. La tercera de las colecciones que vamos a ver se ocupa de un ámbito más reducido, pero su singularidad trasciende a Andalucía y a España. Me refiero a la ciudad romana de Italia. Su propietario ha hecho de su profesión, arqueólogo y antiguo director de las ruinas, una afición que le ha llevado a formar una colección de planos, estampas y fotografías que hablan tanto de la ciudad romana como de las técnicas arqueológicas aplicadas a las ruinas para recuperarla del abandono del siglo. La página web de la Cartoteca Histórica Digital de Andalucía ofrece ya desde hoy el acceso a estas 3 colecciones que se irán enriqueciendo con otras en preparación. Las condiciones de acceso y uso de los mapas de estas colecciones están disponibles para los usuarios según los convenios firmados con sus propietarios, así también como deben ser citados en cualquier uso público que se haga de los mismos. Nuestro más sincero agradecimiento al coleccionismo compartido que desde el Instituto se quiere presentar a la ciudadanía para dar a conocer tanto la colección como al coleccionista. Doy paso así a Fernando Olmedo, que conducirá esta jornada e intervendrá al final glosando las 3 colecciones. Fernando es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Ha desempeñado la mayor parte de su trayectoria profesional independiente dedicada a proyectos de investigación, documentación, difusión y edición acerca del patrimonio cultural, documental, histórico y arquitectónico, sobre todo de Andalucía. Entre las áreas profesionales en las que ha prestado mayor dedicación se encuentra el estudio de la cartografía antigua y la imagen histórica de Andalucía como fuente de conocimiento, con numerosos trabajos en este campo, como entre otros el Atlas de Historia del Territorio de Andalucía, Andalucía, la imagen cartográfica de la antigüedad a nuestros días o la cartografía de la primera vuelta al mundo. Y yo añadiría además un trabajo que hemos presentado esta mañana en el que es investigador también Fernando Olmedo, muy interesante, sobre la cartografía de las pandemias. Muchas gracias a todos los que hacéis posible esta jornada. Les recuerdo que al final habrá un tiempo para responder a las preguntas que pueden ir formulando en el chat indicando, eso sí, que están dirigidas a todos los panelistas para que puedan ser vistas. Así que yo sin más termino aquí. Muchas gracias de nuevo y Fernando, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elena, y dar las gracias al Instituto por las facilidades y por abrirnos a esta jornada y sobre todo por el proyecto. Gracias que en primer lugar tienen que darse a los coleccionistas, a los titulares y de las colecciones que han cedido generosamente y de manera absolutamente desinteresada, y además poniéndolo todo de su parte, un trato afable y amistoso, o para que fuera posible hacer este proyecto. Entonces, ahora en principio va a hablar Javier Viña de Roa, Ignacio González Liñán y José Manuel Rodríguez Hidalgo sobre sus respectivas colecciones, porque de alguna manera se decía que el coleccionismo es una manera de enfrentarse al caos, de retener la memoria y
Y estas colecciones, además de tener un contenido muy importante, son también un recuerdo, una memoria de quienes la acuñaron y quienes la hicieron con su esfuerzo. Así que dejo paso a Javier Viña de Roa, cuando quieras, para hablar sobre tu hermano Antonio Viña de Roa, que hizo esta colección espléndida sobre el estrecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Creo que se me debe escuchar. Y bueno, también por supuesto dar las gracias al Instituto de Cartografía y a Manzanera en especial por el apoyo que está dando a las colecciones privadas de varios de nosotros, y en concreto pues me gustaría solamente hacer una mención a la figura de mi hermano Antonio Viñas, que realmente, bueno, pues después de una vida entera dedicada a su profesión, al derecho, y dedicada a una pasión que era la historia antigua y en concreto todo lo relacionado con el arte, con el coleccionismo, pues durante muchos años fue atesorando una colección de grabados que le unían a una parte no menos importante de su vida, que era sus coordenadas, sus orígenes, y básicamente lo que es el campo de Gibraltar, la bahía de Algeciras. Antonio, pues yo desde que tengo uso de razón siempre he tenido pasión por este tipo de cosas, y en sus innumerables viajes, esa pasión que tenía por conocer, pero por conocer in situ pues las costumbres y la historia de los países, de las civilizaciones, pues fue atesorando la colección que hoy, afortunadamente, también no me quiero olvidar, gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Algeciras y con el Museo de Algeciras, pronto tendrá una exposición permanente en el Museo de Algeciras y concretamente en la Capilla del Cristo de la Alameda. Hay una cosa que no sé si voy a ser capaz de transmitir con palabras, ¿no? Yo creo que todo coleccionista, y cada una de las piezas de su colección, hay una historia, hay un viaje, hay una conversación, hay por supuesto también una transacción económica pues para hacerse de esa obra, y lamentablemente me gustaría transmitiros cómo lo hacía Antonio, ¿no? Pero realmente pues no va a poder ser posible, ¿no? Lo que sí es verdad y me consta que detrás de cada obra había un amigo, había una persona de conversación, había una persona que le trasladaba a Antonio por las excelencias de la obra, las características de la misma. Últimamente ya se hacía todo pues con correos electrónicos, con fotografías escaneadas, con el mismo WhatsApp del teléfono, pero en los primeros años de la colección Antonio básicamente tejió una red de anticuarios, de contactos en gran parte de las ciudades de Europa, Londres, Ámsterdam, Sevilla, Gibraltar, y ya los mismos anticuarios pues le proporcionaban las obras, se las ofrecían, y de alguna manera pues llegaban a un acuerdo en el precio, en la forma de pago, en la forma de envío, y de alguna manera pues esa fue la forma en que Antonio fue atesorando pues la gran colección de cartografía de la bahía de Algeciras y la bahía de Gibraltar, ¿no? Y bueno, en este aspecto pues solamente hacer un recuerdo de la persona de Antonio, de su figura, de su amor por lo que vino por los chocolates, y invitar a los asistentes a estas jornadas a que si algún día tenéis tiempo, pues de alguna manera podáis. Javier, se ha perdido bastante la conexión. Claro que estamos a disposición. Bueno, creo que ha habido un pequeño salto. Javier, estás ahí de nuevo, ¿verdad? Fernando, no sé en dónde me he quedado.
Bueno, se ha deteriorado el sonido bastante y la imagen en los últimos 2 o 3 minutos. Sí, bueno, es que no sé. Se te oye muy entrecortado, se te oye muy Sí. entrecortado. Y os invito a Algeciras a que conozcáis de primera mano la colección de Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Vamos, y hacemos tuyo el llamamiento para visitar de primera mano y de manera permanente la colección establecida allí en, en la dependencia que se le ha habilitado expresamente en el Museo Municipal de Algeciras. Seguidamente también Ignacio González Liñán nos va a hablar de Antonio González Cordón, otro coleccionista con el que además, en fin, tuve el privilegio de tener contacto personal con él y me consta que era también un gran aficionado. Cuando quiera, Ignacio. Sí, no sé si me escucháis ahora mismo. Sí, Ignacio, se te oye, pero no se te ve. Oye, ¿y no se me ve? Sí, No sé si hay problemas de conexión. pero vamos, si no, Me da ve una adelante pestaña y no se conecta el vídeo, pero me escucháis, ¿no? sí, se te oye bien, se te oye bien. Un poquito flojito, pero se oye bien. Cuando quiera, Ignacio. ¿Me escucháis? Sí, sí, No sé si esto se ha quedado la página algo pillada. Bueno, voy a ir hablando, no sé si me escucháis. sí, adelante, Voy a ir adelante. hablando un poco de la colección de mi padre, que estaría orgulloso y muy contento de esto que estáis haciendo, dar las gracias a ti, Fernando, y al instituto, desde luego. Y bueno, voy a hablar un poquito de cómo llegó mi padre a la colección, ¿no? El origen de la colección es diverso, ¿no? Se unen diferentes facetas de una persona inquieta, estudiosa y con ansias de conocimiento y curiosidad, ¿no? Tenía un espíritu renacentista, no tanto en el sentido clasicista como en el más filosófico, ¿no? Es el querer abarcar un poco diferentes áreas de conocimiento, como la arquitectura, que era su profesión y de la que era doctor arquitecto por la Escuela de Sevilla, que le encantaba pintar, lo hacía muy bien y también hizo numerosas exposiciones de sus propios cuadros, la literatura, que escribió numerosos libros también de arquitectura, y la música, ¿no? Pero la música ya que era un tema más del ocio propio, ¿no? Tenía numerosos instrumentos, pero era algo ya que le encantaba, pero para su intimidad. Y bueno, toda esta curiosidad tu renacentista y su amor y vinculación con la vía de Cádiz lo llevó a ir creando esta colección que fue surgiendo de esa unión entre un lugar, la bahía de Cádiz, que se convirtió en su zona de confort fuera del estrés de la vida profesional y diaria, y de ahí empezó como un día que estaba, no sé si me escucháis. Sí, se te oye, Ignacio, se te oye. ¿Se escucha? Que se ha quedado, bueno, yo sigo hablando. Sí, Bueno, se te oye bien, se te oye bien. sí, ¿no? Vale, vale. Bueno, Unión con la Bahía también comenzó pues un día que estaba en la playa agobiado, ¿no? Él no le gustaba mucho la playa y de repente se fue a la ría del puerto de Santa María y vale, perfecto. Y eso, un día se fue al puerto y volvió y dijo, me he comprado un barquito, sin él saber navegar ni conocer a nadie que supiera navegar, ¿no? Y ese día pues la unión con la Bahía fue muchísimo más estrecha, ¿no? Y bueno, también poco a poco se fue interesando cada vez más por la zona, proponiendo también proyectos de infraestructura para mejorar la zona, como la ampliación del pequeño puerto
que hay bajo el puente de la Constitución en Cádiz, o temas artísticos como la propuesta de una manada. Ignacio, ahora se te pierde el sonido, ¿eh? Ignacio. Bueno, creo que ha habido una pequeña dificultad con Ignacio. No sé si podemos recuperarlo. Ignacio. Bueno, parece que ahí hemos perdido la conexión. Esto lo coloca uno en la situación de los presentadores de televisión, que no se sabe muy bien lo que hacer, si poner un vídeo o algo entre medio, a ver si se resuelve la cosa. Que en cualquier caso, Ignacio, creo que vamos a pasar entonces a darle la palabra a José Manuel, ya que no está muy claro que podemos recuperar la conexión. Quizás es una cuestión de ancho de banda o sabemos. Entonces, si os parece, la tercera intervención de la tercera colección es José Manuel Rodríguez Hidalgo. En este caso él es el protagonista, con lo cual puede contar muy bien a qué obedece su colección y digamos cómo la ha hecho, los motivos que le mueve a ello. Y desde luego es un coleccionista, me consta, lo conozco bien, es buen amigo de hace un montón de años, que digamos para él ha sido una guía desde siempre, desde hace años y años, siempre ha estado detrás de Itálica. Así que cuando quieras, José Manuel. Buenas tardes, querido Fernando, señora directora. Ante todo, quiero que estas primeras palabras sean de felicitación, de enhorabuena por la idea y por la posibilidad de hacer pública parte de mi colección. Sin duda, el origen de cada colección es algo sumamente particular. Fernando empezaba sus palabras de esta jornada diciendo que el coleccionismo es una manera de enfrentarse al caos. Sin duda, cada uno de los miembros de las colecciones de las que hoy hablamos han tenido unos motivos por los cuales empezar esa colección. Hay algo sin duda que nos une a todos y debe ser un gen, porque entiendo que algo tenemos en común todos, con independencia del objeto de nuestra colección. El origen de mi colección, a coleccionar cosas de Itálica, partía desde un punto de vista de la investigación. Yo estaba haciendo la tesis de licenciatura y el objeto de la tesis de licenciatura mía es precisamente el anfiteatro de Itálica. Sobre todo cómo era la transformación de la imagen de este edificio singular que vemos ahora aquí en una representación excelente de un plano levantado por Demetrio de los Ríos durante su proceso de excavación. El anfiteatro de Itálica fue siempre el referente de Itálica, es el icono de la ciudad, ¿no? Las otras ruinas siempre han estado muy difusas, y era muy difícil saber qué edificio es el que se contemplaba en sus ruinas. Sin embargo, el anfiteatro Itálica siempre ha sido esa huella que ha quedado patente, sobre todo por la singularidad del edificio en sí, ¿no? Todos los anfiteatros más o menos son iguales, todas las plazas de toros responden a una misma tipología, los campos de fútbol, y en la antigüedad pues también estaba muy familiarizado con este tipo de edificio. Otra cosa más distinta son las termas, donde es muy difícil de interpretar. Es posible que un edificio le llame de distintas maneras, le llamen pretorio, le llamen termas. Sin embargo, el anfiteatro siempre ha sido un objeto muy identificable como tal, y por tanto la huella más representativa de Itálica. Yo creo que la colección de Itálica, a diferencia de las otras dos que hemos esbozado un poco su presentación y cualquier otra mucha, es que una colección, las otras son cerradas, entiendo yo que son colecciones cerradas, porque existen catálogos, existen índices,
y es como una especie de álbum de cromo, de cuando coleccionábamos estampas de chico, donde tú puedes saber el número de estampa que va a formalizar ese álbum una vez que esté completo. Pueden ser 100, 50, 200, pero sin embargo el caso de Itálica es muy abierto, ¿no? Itálica sí tiene una parte, una componente de colección cerrada, porque pueden ser, por ejemplo, lo que son las cartografías antiguas, las referencias o las distintas interpretaciones de los Ptolomeos, la cartografía del 18, los dibujos, los grabados, las distintas estampaciones, como los distintos viajeros, sobre todo algunos del Gran Tour, muy pocos, otros viajeros románticos, los viajeros orientalistas que atravesaban la península ibérica para pasar al norte de África, a Egipto sobre todo, se pasaban por Itálica e iban acompañados de esos viajeros. Esos repertorios de los viajeros son muy conocidos. Por lo tanto, hay una parte de esa colección de Itálica que sí es cerrada. Y aquí la singularidad o la dificultad estriba en cerrar esa colección, en pegar todas las estampitas en el álbum. Yo recuerdo aquí que la última estampa que, por así decirlo, el último cromo que pegué en mi álbum, en mi colección, fue una de Blanchard. Me costó como 30 años conseguirla y por fin, finalmente, hace un par de años, el buen amigo Loren me consiguió el álbum. Entonces ya por lo menos pude decir, mira, tengo todos los grabados de Itálica, los tengo ya. Hay otra parte, bueno, también pasa algo parecido con la fotografía, que la fotografía, los grandes fotógrafos son los que van a sustituir a los grandes pintores que ilustrarán las distintas estampaciones de su libro de viajes, sobre todo. Pero hay otra parte de imágenes de Itálica, sobre todo, que es muy abierta, porque en el repertorio de esas colecciones, que está centrada sobre todo en la que es fácil de acceso, que es un poco la imagen pública que se ha ido proyectando de Itálica, ya sea a través de todas esas estampaciones de las que hemos hablado, pero sin embargo, yo he ido incorporando ahora, he visto que es algo con una enorme promiscuidad, una gran cantidad de información, la que se extrae, por ejemplo, de fotografía, de colecciones particulares. Es decir, cómo cada particular, cada individuo, cada familia, cada grupo se ha acercado a Itálica, se han hecho sus fotos y después, cuando pasados los años, esas personas han ido falleciendo y esos álbumes de familias pues salen a la venta. Ahí, sin duda, la fotografía sigue teniendo un valor excepcional como documento. Es una manera de ver la evolución del yacimiento, y en Itálica se plasma perfectamente, porque es posible, por ejemplo, saber cuándo se siembran los árboles de Itálica, cuando en 1941 Carriazo empieza a plantar esos árboles, como encuentras una foto en la que se ve a personas plantando esos árboles, con lo cual esa fotografía te permite fechar, ¿no? Las fotos fechan y al mismo tiempo también las fotos pueden ser fechadas. Hay, por ejemplo, siempre se habla mucho de que el pavimento de entrada del anfiteatro de Itálica es una donación de Mussolini, ¿no? En realidad no es de Mussolini, sino de un ingeniero suyo, un ingeniero, un poco el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Italia, que se llamaba Piero Funicelli. Ese, por ejemplo, vino a Itálica en 1928, los preámbulos de la Exposición Iberoamericana del 29, y entendió que había que dignificar ese acceso al anfiteatro de Itálica que se estaba excavando precisamente para dar un mayor porte estético al evento que suponía la Exposición Iberoamericana del año 29, y le regaló un pavimento, es lo que se llamaba el pavimento Mussolini. Pues curiosamente, una vez sabido eso, que es este ingeniero italiano el que dona esos pavimentos, curiosamente yo me encuentro una foto que a pocas personas les pueden llamar la atención, y era una recua de burros con unas angarillas cargadas de piedra, una piedra con una forma un tanto anómala para lo que es la tipología y la estética andaluza, y sin embargo, bueno, viéndola con detalle, te das cuenta que esos burros, esas angarillas y algunos operarios que estaban trabajando,
eran los que estaban poniendo ese pavimento de Mussolini. No había ninguna referencia topográfica, pero sin embargo el hecho de que yo conocía ese hecho del regalo, pude identificar ese acto de la colocación y del transporte de esas piedras. Es decir, que un poco que la fotografía y la colección permite, bueno, de alguna manera incrementar el conocimiento de cualquier tipo de centro. Pasará igual con la Bahía de Cádiz, esa evolución, pero yo destacaría junto a la versión pública de estas colecciones, la posibilidad también de este grupo de colecciones de lo privado, ¿no? Donde ahí hay una gran referencia de prensa, por ejemplo, de viajes ilustres o no ilustres. De alguna manera, pues yo me siento ahora mismo como el depositario como soy el referente de una colección que entiendo que debería ser pública, que debería ser la administración la que en su momento debió emprender esta colección. Ya lo he dicho en alguna ocasión, el origen de mi colección es que siendo director de Itálica, en esa labor de búsqueda de los fondos y del archivo del propio centro, era el conjunto arqueológico de Itálica, localicé dos piezas que entendía singulares. Una era la primera fotografía que se conocía, la primera fotografía que se hizo para ilustrar la visita de la reina Isabel II a Itálica el 23 de septiembre de 1862. Una fotografía de Charles Clifford, absolutamente excepcional, muy, muy difícil de localizar. En el mercado sí existe lo que es en el álbum de la Casa Real, donde esas fotografías están con la estampación de la corona. Sin embargo, la mía está firmada por Clifford con su sello seco. Esa foto, la verdad que fue una cantidad importante de dinero y yo la propuse para su adquisición, para los fondos del conjunto, y me dijeron que, bueno, que el conjunto arqueológico de Itálica no tenía capítulo presupuestario para ese tipo de adquisiciones. Otra de las piezas claves que motivaron el origen de mi colección fue la adquisición del archivo personal de Rodrigo Amador de los Ríos, el sobrino del arquitecto que levantó este fantástico plano del anfiteatro de Itálica, ¿no? Esas dos piezas fueron el origen de la colección. De alguna manera me habían visto forzado, entre comillas, a adquirir estas piezas, pues entendía que ya prácticamente casi todo estaba hecho, pero no es así. Siempre surgen muchas sorpresas y siempre hay piezas que no conocen, y eso es un poco lo bonito del coleccionismo. Por una parte, buscar aquellos que realmente conoces y no tienes, y otra cosa es dejarte llevar por la sorpresa, que sabes que en algún momento aparecerá algo que sin duda no conocías y que añorarás y desearás tener para esa colección. Repito que bueno, pues, desgraciadamente entiendo, yo soy el depositario de esa memoria histórica, de esa memoria gráfica de Itálica. Bueno, lo llevo con orgullo y satisfacción, y de alguna manera soy el referente, pero entiendo que esa colección debería ser una colección pública, y por eso de alguna manera doy las gracias a esta iniciativa de IECA, que permite que esa colección, o que parte de mi colección, sea de un uso público. Son muchísimas más las piezas que tengo inventariadas y catalogadas, que se cree que se presentan como unas 300, y yo tengo más de unas 1800 unidades catalogadas, ¿no? Por mi parte, bueno, es todo cuanto tenía que decir, por lo menos en este primer turno de ronda de palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Y bueno, también a Ignacio y a Javier Viña. Bueno, yo no sé si al final, perdón, si Sí. se me ha escuchado o se cortó la conexión. La verdad que no sé hasta dónde habéis escuchado.
Ah, mira, está ahí. Ah. Sí, es que he tenido problemas de conexión y se ha No, que quedado no, pillada. Ignacio, quedó la cosa en las aficiones últimas de tu padre en relación con la música, Sí. y bueno, si quieres añadir algo más, ¿verdad? Bueno, sí, que bueno, que él se fue, la relación con la bahía pues empezó también un poco, él no le gustaba la playa, ¿no? Y un día se fue a comprarse un barquito sin que nadie lo supiera y sin él saber navegar ni conocer a nadie. Y empezó a navegar sin saber. Entonces, pues a partir de ahí esa unión con la bahía se unió aún más, ¿no? Y bueno, poco a poco se fue interesando más por la bahía y proponiendo obras de infraestructura, ¿no? Como un puertecito bajo el puente de Cádiz, ¿no? La ampliación, o meramente cosas más artísticas como un proyecto de una manada de toros Osborne que bajaban por uno de los figones y se introducían en la bahía, ¿no? En el agua. Y esa unión pues se fue haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Y bueno, todo eso le hizo ir recopilando información y la mayoría en forma de mapas, ¿no? Y todo ese mapa pues, se fue un poco convirtiendo en la colección, ¿no? Que él fue creando, ¿no? Y bueno, allá donde viajaba siempre buscaba, se metía en tendecitas, en, en anticuarios y entraba en, en varios sitios y en todas las ciudades donde iba, en Lisboa, en Londres, allá donde viajaba, pues siempre buscaba información y sobre todo de la bahía, ¿no? Y bueno, ya cuando empezó el tema de internet, pues se metió ya en un tema más virtual, ¿no? Y empezó a entrar en subastas, en todo tipo de páginas, ¿no? Y se tiraba horas y horas buscando información y mapas y todo lo que pudiera, ¿no? Y bueno, pues eso, esa vinculación, pues para él fue muy fuerte, ¿no? Y para nosotros, y yo creo que él pues estaría orgulloso de esta presentación y para nosotros es un orgullo también que el instituto y que tú, Fernando, pues también nos ayudéis con todo esto y obviamente tú, Fernando, que sabes mucho más de los mapas de la colección que yo, pues quizás puedas hablar también un poco más de más específicamente de los mapas, ¿no? Así que espero que me habéis escuchado esta vez. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Vamos, y daros, vamos, he insistido antes y lo hago, y lo reitero otra vez, lo hago extensivo a Javier, a ti, Ignacio, y a José Manuel, de daros las gracias porque verdaderamente los protagonistas, en este caso, sois vosotros que habéis hecho posible que esto se haga, que vamos, estamos encantados. Si os parece, yo voy a pasar ahora a hacer una breve reseña de los contenidos, no ya tanto de los coleccionistas que hemos estado viendo, sino más bien de los contenidos de las colecciones, en qué consisten de una manera genérica, y a ver si consigo. De una manera genérica, de un repaso de ideas. Está claro, ya lo ha dicho Elena, ya lo habéis comentado vosotros también, los titulares de las colecciones, que esto es en realidad un proyecto, bueno, yo creo que uno de los alicientes que tiene es que es un proyecto participativo. Siempre se ha tenido un poco la envidia de las sociedades inglesas, alemanas y tal, que tú ves que tienen en sus casas unos libros antiguos espléndidos, unos pintura, escultura, es decir, tiene una sociedad civil con un patrimonio cultural repartido muy importante. Y normalmente también es un patrimonio cultural repartido que se comparte y que el coleccionista suele tender a enseñar o a que le guste enseñar su colección y compartirla de alguna manera. Y digamos que esto se dé aquí en Andalucía, pues también creo que es un aliciente, que es una muestra de que es un tejido social, digamos, ya más maduro,
con un nivel de cultura más elevado y que aprecia y que sabe apreciar, y que en lugar de que sea un lugar, de Andalucía, en lugar de que sea como al principio del siglo XIX, un lugar donde venía la gente a comprar pintura y a llevársela, que sea un lugar que absorbe materiales, que absorbe grabados, que absorbe pintura, que absorbe y que crea, que genera colecciones. Entonces, el proyecto de las colecciones particulares, digamos, es posible también por los medios actuales en que vivimos, aunque, digamos, es posible tener una colección física y al mismo tiempo tenerla compartida por vía digital. Quizás es una idea novedosa, es como hablar de la biblioteca digital mundial, en la que no solo participan ya las instituciones públicas, sino también puede haber una participación privada importante, lo cual es un aliciente también muy grande. En este proyecto yo creo que he obligado, tengo que necesariamente que mencionar en primer lugar, a los coleccionistas, que son los que han abierto la puerta y que además han colaborado activamente. También se han ocupado y se han echado sus buenas horas de trabajo porque, en fin, se les ha molestado bastante de sacar esto, lo otro, guardarlo, volverlo a embalar, y lo han hecho con una paciencia admirable y dando absolutamente todas las facilidades, eso hay que decirlo. Luego quiero también mencionar a Pepe Morón, que ha hecho el trabajo de digitalización, de reproducción, con una calidad, generando imágenes para manejo en baja resolución y en alta resolución, con un nivel de calidad que yo creo que hace justicia al valor de las colecciones. Y luego también la participación, como es natural, de los técnicos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que han brindado todo su apoyo y son, bueno, el Instituto es quien lo ha hecho posible. Y aquí hay, de manera expresa, quiero mencionar a Elena Manzanera, desde luego, y Fernando Martínez Escriche y a Joaquín Cortés, que siempre han estado encima del proyecto, han colaborado, han venido en múltiples ocasiones y que han hecho posible que se lleve a término. Haciendo así una reseña de tipo general, en términos cuantitativos, que siempre las cifras son importantes, se puede decir que se han catalogado en estas tres colecciones, en el sumatorio general de las tres, unos 805 elementos en concreto, de los cuales 322 son de cartografía en sentido estricto, es decir, mapas, planos, cartas náuticas y similares. Hay una mayoría de mapas y planos, 220 y pico, y casi un centenar corresponde a cartas náuticas. Ya se ha visto que tanto el Estrecho como Bahía de Cádiz favorecen mucho este peso importante, este porcentaje de las cartas náuticas, que es cerca del 40% del total de los elementos de cartografía. Además, se han digitalizado y catalogado 483 elementos de lo que cabe calificar como fondo gráfico, es decir, estampas de vistas, sobre todo, que son las más numerosas, con muchas diferencias, junto con algunos elementos de obras originales de acuarela, óleos, dibujos y de diseño directo, y una cuota también de estampas que son ya de motivos varios, motivos arqueológicos en el caso de Itálica o motivos, por ejemplo, en el caso del Estrecho, de personajes, escenas, costumbristas, etcétera. A esto hay que añadir, además, un centenar aproximado de fotografías correspondientes todas a la colección de Itálica. Hay que hablar así que entonces tenemos en torno a 645 elementos de interés territorial topográfico entre vistas y cartografía. Es decir, que hay una reunión, una visión bastante amplia de los focos fundamentales de la colección que estriban en el Estrecho, Bahía de Cádiz y Itálica. Esto no obsta para que también, además de estos tres focos temáticos fundamentales, haya también otros elementos contemplados. Hay, digamos, mapas de España, por ejemplo, algunos ya de mayor escala, en el caso de la colección de Antonio González Cordón, de mayor escala del Atlántico, del Mediterráneo, y luego hay elementos cruzados porque, digamos, las colecciones son también muchas veces fruto de casualidades o de oportunidad,
Y entonces, pues bueno, aquí en el centro de esta imagen se ve un dibujo de lápiz de color y acuarela de Cádiz precioso de la colección de Antonio Viña de Roa, que es más bien sobre el estrecho. Es decir, hay varios elementos cruzados que aportan también una variedad suplementaria a lo que son los contenidos de la colección. Ya desde el punto de vista, si esto es términos cuantitativos, 800 elementos aproximadamente, desde el punto de vista ya cualitativo, también hay que decir que la colección tiene mucha variedad en cuanto a elementos, fórmulas de representación. Se puede, a través de las tres colecciones, se puede hacer una lectura bastante completa por ejemplo, de técnicas cartográficas, de proyecciones, digamos, para una apreciación más técnica, de formas de técnicas de fabricación o de generación de imagen, es decir, hay algunos manuscritos, no muchos, pero algunas obras manuscritas, y luego dentro de lo que son imágenes de reproducción múltiple, de estampas, pues están representadas prácticamente todas las técnicas, desde la silografía o el grabado en taco de madera contra fibra, a la plancha de metal en cobre, al grabado en acero, a la litografía, a la fotocincografía ya de la cartografía más reciente del siglo XX, etcétera. Es decir, que tenemos aquí también una visión muy amplia de lo que es la historia de la cartografía, pero vista a través del punto o del tamiz o desde la perspectiva del estrecho, de la bahía de Cádiz y de Itálica. Tres puntos de vista, tres focos andaluces que te permiten ver también una trayectoria general de la cartografía. Luego, cada colección tiene, digamos, dentro de su fondo general, obras más, digamos, más comunes, más asequibles, más frecuentes. Las tres atesoran elementos, digamos, de bastante rareza y de interés singular. Se puede mencionar, por ejemplo, en la colección de Antonio Viñas de Roa, el mapa del Reino de Sevilla en 4 hojas de Francisco Llobet de 1748, que es una pieza extraordinariamente rara y preciada en términos de coste de precio, que, digamos, no es nada frecuente, solamente en grandes archivos está presente e incluso está ausente de la mayor parte de las colecciones públicas andaluzas, etcétera. En cuanto a la de Antonio González Cordón, pues tiene unas cartas náuticas holandesas de finales del 16, principios del 17, una secuencia que es también extremadamente rara y escasa, y que me consta que Antonio tardó tiempo en echarle mano a esta que veis, del tesoro o del tesoro del mar, el tesoro o el espejo marítimo o tesoro del mar, que es una carta también muy apreciada y que se cuenta entre las mejores piezas de su serie. Y en el caso de Itálica, José Manuel ya ha mencionado, tiene un ejemplar de un tomo de Laborde extraordinariamente también raro y poco circulado, y luego piezas únicas como la colección fotográfica, el archivo personal de los ríos que ha mencionado, y del que se ven aquí algunas fotografías que son verdaderamente piezas que pueden considerarse únicas. Es decir, que dentro también del fondo general que significa, o del recorrido que hace cada colección, o dentro de ella, dentro del interés general que pueden tener, también se encuentran auténticas joyas. En lo que respecta a la de Antonio Viñas de Roa, es una colección fundamentalmente centrada en el estrecho. Se han catalogado y digitalizado 342 piezas de esta colección, que aunque tiene elementos mediterráneos, a escala nacional, provincial, etcétera, se centra sobre todo en las dos orillas del estrecho y sus poblaciones, Gibraltar, Algeciras, La Línea, Tarifa, San Roque y otras, con un predominio claro y neto de Gibraltar y Algeciras. En esto es importante reforzar lo que ha dicho ya Javier, que la proyección de esta colección, si está ya a disposición del público en formato vía Internet,
En su proyección se amplifica mucho por la cesión que han acordado sus titulares con el Museo Municipal de Algeciras para su exposición pública. Desde el punto de vista cronológico, la colección de Antonio Viñas de Roa tiene unas pocas piezas de los siglos XVI, XVII y sobre todo se concentra, desde el punto de vista cronológico, en las del XVIII y el XIX, que es cuando el estrecho adquiere también un protagonismo, sobre todo a raíz de la toma por los ingleses en 1704 de Gibraltar, cuando el estrecho cobra un protagonismo geopolítico de primer orden, generándose una cantidad enorme de imágenes de todo tipo, de cartografía marítima, terrestre, histórica, viajera, etcétera, que solo es equiparable al protagonismo que adquiere la Bahía de Cádiz. Digamos que tenemos aquí dos de los polos, en dos de las colecciones, dos de los polos principales de generación de cartografía o que se han convertido en motivo cartográfico de los más importantes de España. Quizás los que han generado un mayor número de obras de toda clase alrededor de ella. En términos ya de, digamos, tipológicos, por así decirlo, la colección de Antonio Viñas de Roa comprende 120 piezas estrictamente de cartografía, desde lo que serían las cartas náuticas holandesas de tono artístico, como la que se ve arriba a la izquierda, a las que se van desarrollando a lo largo del siglo XVIII, como las de Belín, o sobre todo las de Tofiño, que marcan un hito fundamental en el perfeccionamiento de la cartografía marítima española. En este sentido, vale la colección para hacer una observación de cómo ha ido evolucionando la cartografía marítima a través del tamiz del estrecho. En cuanto a mapas, contiene si en términos de cartografía marítima eran en torno a unas 40 piezas, de mapas y planos son 80 los que contiene, y que van desde mapas generales de Andalucía o sobre todo ya los que se centran en el estrecho o planos de Gibraltar, algún plano de Algeciras, mapas provinciales de Cádiz, a partir ya del siglo XIX, y que ofrecen también una representación muy variada y sobre todo, digamos, contiene una serie importante de los artísticos mapas de principios del siglo XVIII que se generaron sobre todo alrededor de los conflictos que se generaron en el estrecho. Junto a la cartografía, la colección de Antonio Viñas de Roa tiene una serie aún más importante de cerca de 200 piezas de vistas que son vistas en su mayoría que revisten un interés topográfico importante. Por ejemplo, las vistas de Hofnagel del principio de finales del siglo XVI, algunas piezas muy raras del XVII de artistas holandeses, o por ejemplo una visión de Algeciras antes de su refundación, todavía digamos con las ruinas medievales a principios del XVIII o con sus remodelaciones urbanas de principios del XIX. Es decir, contiene una secuencia de vistas, la colección de Viñas de Roa, verdaderamente espléndida. Una secuencia que se acrecienta incluso mucho más ya en el siglo XIX con imágenes románticas de viajeros y visiones de un tono pictórico y con una variedad, por ejemplo, de una variedad de técnicas como sería una aguatinta que se ve arriba a la izquierda, a litografía, grabado en acero, grabado de imprenta en madera, que te dan toda una visión con distintos puntos de vista como para reconstruir casi lo que ha sido la trayectoria del estrecho. Dentro de esto es importante el grupo de estampas, tanto cartográficas como gráficas, tanto vistas como planos, mapas o cartas náuticas, que se refieren a los principales acontecimientos históricos que tuvieron lugar a lo largo del estrecho, desde las batallas de principios del XVII con los holandeses en Gibraltar, a la propia toma de Gibraltar
y a la secuencia de asedios a que se sometió la plaza una vez que estaba en manos inglesas, ¿no? Y también, pues, la batalla de Trafalgar, el sitio de Tarifa durante la Guerra de la Independencia. Digamos, la colección, en este sentido, la colección de Antonio Viña de Roa permitiría hacer una ilustración histórica muy completa y verdaderamente atractiva de los sucesos, de la historia, de las vicisitudes que tuvieron lugar en el Estrecho, en Gibraltar, Algeciras y las poblaciones circundantes entre los siglos XVIII y XIX. Finalmente, también la colección Viña de Roa hace un guiño ya, digamos, quizás más cotidiano a lo que es en realidad la vida diaria, las costumbres. Tiene una sección, sobre todo de mediados y la segunda mitad del siglo XIX, muchas veces procedentes de libros de viaje y de revistas periódicas sobre usos y costumbres prácticas que se daban en la zona del Estrecho. También sería posible hacer a través de su estampa una pequeña exposición de referencia de cómo se vivía en esa época, cómo eran pues los barcos de pesca, las faenas, la navegación de cabotaje, las costumbres de los ingleses, las fiestas que hacían, las cacerías que organizaban, cómo era la fisonomía de la ciudad, la llegada del ferrocarril, o también, como se ve en una imagen de aquí abajo a la izquierda, cómo eran todas las prácticas de contrabando, de meterse el tabaco debajo de los refajos de la ropa de las señoras para colarse por la frontera. Es decir, que da también esta colección una visión más próxima, más diaria, que a lo mejor lo que sería la estricta cartografía. La colección de Antonio González Cordón, como se ha dicho, se ha repetido, está centrada en la bahía de Cádiz. Pasamos del Estrecho a la bahía de Cádiz, tampoco está demasiado lejos, y es una colección sobre todo de cartografía. Se han digitalizado y catalogado 168 piezas de esta colección, de las cuales 145 son materiales cartográficos. Son materiales cartográficos que no solo se ciñen estrictamente a Cádiz, también pueden contener elementos más amplios, o digamos coberturas territoriales más amplias, como España, parte del Mediterráneo, Andalucía, en diversas acepciones. Pero dentro de estas coberturas más amplias, el motivo por lo que Antonio escogió la pieza es porque la representación de Cádiz está inserta ahí. Digamos, Cádiz es el leitmotiv y está latente y siempre presente a lo largo de todos los elementos que están contenidos en la colección. Muy interesante el mapa de arriba a la izquierda, un mapa de España, muy raro. Esto es lo que se llama un mapa de figura, una carte à figures, con una orla de ciudades, de vistas de ciudades y de personajes con vestimentas típicas del momento, y entre la orla de ciudades está Cádiz. Ahí está presente. Parece que no, pero ahí está. Luego también muy importante el mapa de abajo a la derecha de Fischer, de finales del 17, principios del 18, que es una pieza rara digamos, del cuarto sudoeste de la península ibérica, que abarca todo el conjunto de Andalucía y que representa también en un pequeño recuadro la isla de Cádiz y dentro del propio mapa la batalla de Málaga de 1704. También una pieza verdaderamente inusual. Ya en cuanto a lo que es el recorrido gaditano, es muy completo. Digamos, la colección de Antonio González Cordón, hay que decir que es muy selectiva, muy escogida. Son piezas, digamos, quizás no excesivamente numerosas. 168 piezas está muy bien, es una amplitud muy considerable. Pero, digamos, hay que recalcar que son sobre todo muy escogidas, son ejemplares en su mayoría en muy buen estado de conservación y que además marcan continuos hitos. Son piezas, por ejemplo, la que se ve aquí arriba a la izquierda, una de las primeras imágenes de Cádiz de 1534, muy temprana, es muy esquemática, digamos casi una abstracción geométrica, pero es una pieza que se abre muy pronto, digamos, te abre la visión de Cádiz enseguida. Y abajo pues está la primera estampa
que se incluyó en un atlas, en el Atlas de Ortelius, en el Theatrum Orbis Terrarum, el primer atlas en sentido moderno, donde aparece Cádiz. Y será una imagen que luego se repetirá en cientos de atlas de bolsillo, que también tienen una presencia muy interesante en la colección de Antonio González Cordón. Luego, dentro de la cartografía marítima, del medio centenar de piezas que incluye la colección de Antonio González Cordón, son muy notables, como ya se ha mencionado, la de Wagenaar, de los holandeses, que está aquí a la izquierda, arriba y abajo, o la de Robert Dudley, de mediados del siglo XVII, abajo a la derecha, que son piezas extremadamente costosas y difíciles de encontrar. Hay que tener paciencia para dar con ellas y digamos, hay que tener conocimiento, cosa que Antonio claramente tenía, porque él tenía también una biblioteca auxiliar, era aficionado a la cartografía y era conocedor de cartografía, digamos, conocedor científico. No iba solo a lo que veía, iba buscando una determinada pieza porque le faltaba completar un tramo del siglo XVI, un tramo del siglo XVII o una pieza importante del XVIII y iba tras ella, por lo cual, digamos, también esta colección reviste ese interés, que es muy comprensiva, tiene profundidad de contenido, una clara profundidad de contenido. En cuanto, digamos, si los anteriores eran del 17, luego ya la cartografía marítima del 18, vamos, de finales del 17 al 18 en adelante, es muy rica y además se combina con otro tipo de representaciones más de tipo terrestre, entre las que se incluyen pues aproximaciones a la bahía, a piezas fundamentales en la evolución de la cartografía de la bahía de Cádiz, como el de Vicente Tociño, y también varios planos urbanos sobre la propia ciudad. Como en el caso del Estrecho, una faceta fundamental de la colección de Antonio González Cordón es la reconstrucción visual de la historia de la bahía. Digamos, el asalto y toma de Cádiz, el saqueo de Cádiz en 1596 por una flota anglo-holandesa, el ataque infructuoso a Cádiz en 1702 durante la Guerra de Sucesión, el sitio de Cádiz durante la Guerra de la Independencia o el último cerco francés de Cádiz al final del trienio liberal. De todos estos episodios, la colección de Antonio González Cordón contiene imágenes que están muchas veces a caballo entre el plano o el mapa, entre la cartografía y la vista, como esta de fondo aquí con los navíos, o que detallan de manera más pormenorizada las operaciones militares y que también permitirían hacer una interesante secuencia de reconstrucción de lo que ha sido la historia de Cádiz. Junto a la cartografía, la colección de Antonio González Cordón contiene una porción quizás más menuda de 23 piezas de vistas, pero son también, como en el tono general que tiene su colección, son también piezas muy escogidas, desde el siglo XVI al siglo XIX. Piezas que incluyen pues las vistas en ejemplares excelentes con un coloreado magnífico de Civitates Orbis Terrarum, dibujadas por el flamenco Joris Hornagel, o piezas ya, estampas con este aire así un poco quieto, equilibrado del grabado de la ilustración del siglo XVIII, como el de Grolier de arriba a la derecha, o las que ya empiezan a dar un sentimiento romántico, como la excelente vista de Cádiz de Alexandre Noël, del francés Alexandre Noël, que es un aguatinta, una pieza también rara, que tiene una iluminación maravillosa y que en su tiempo se decía que la litografía era un mamarracho al lado de las gradaciones que podía dar la aguatinta y que verdaderamente esta pieza hace justicia a esa interpretación. Por último, la última colección, que ya, habéis tenido un avance, yo creo que bastante generoso por parte de José Manuel, que no hay mejor persona para explicarla que él. Es la colección de José Manuel Rodríguez Hidalgo sobre Itálica.
Para este proyecto se han catalogado en torno a unas 300 piezas. Él ha dicho, y es claro, él tiene una cantidad, digamos, de piezas muy superior. Pero, claro, digamos, nuestro objetivo aquí era sobre todo ceñirnos al aspecto cartográfico, a las vistas de interés topográfico y en ese sentido también a fotografía escogida, a una selección fotográfica, también por una cuestión de limitación de posibilidades, a una selección de fotografía que también fuera representativa de la evolución general de Itálica. Siendo en este sentido, pues como decía José Manuel, la colección más variada, quizás de contenido más amplio, pero también la más estrecha, la más monográfica en cuanto a su motivo. Un primer fondo de la colección que se ha catalogado pues, corresponde a unos 30 mapas y junto con algunas vistas, mapas de Hispania Antigua, de la Bética, sobre todo de Hispania Antigua, en los que José Manuel ha ido reuniendo porque son mapas que contienen la presencia de Itálica, son testimonios de Itálica en el mapa. Y de alguna manera están reflejando la importancia que se le dio en la cartografía pasada y digamos, cómo esa memoria de la ciudad ha estado presente en la cartografía. También contiene varias series de atlas en los que se puede observar claramente cómo Itálica tiene una presencia hasta que desaparece y se desvanece en los mapas correspondientes a periodos ya de la Edad Moderna, es decir, posterior a su abandono y prácticamente desaparición en el curso de la Edad Media en época islámica. También contiene la colección de José Manuel Rodríguez Hidalgo varias vistas coreográficas de Sevilla y de sus alrededores en los que Itálica está ya presente, vistas estampadas a partir del siglo XVI, está ya presente como un pequeño circulito de anfiteatro o con un rótulo, con una denominación toponímica, pero ya Itálica ha dejado de ser una ciudad viva y Itálica se ha convertido en lo que es, en un yacimiento. La visión de Itálica en esta colección se completa también con una veintena aproximada de mapas, de planos topográficos, desde los primeros que se generaron, a planos topográficos del área de la antigua ciudad romana, ya más reciente, y cuya recopilación tiene gran interés. Creo que José Manuel no lo ha mencionado, pero además el interés de una colección de Itálica en estos momentos reviste particular relevancia porque se está haciendo la propuesta para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. Entonces, el contar con un repertorio de imágenes y con una documentación gráfica potente puede ser también un punto a favor para apoyar este tipo de operaciones. Junto a la visión general Itálica en el mapa o el plano de Itálica, el plano topográfico, está el plano o las imágenes planimétricas relativas a edificios, sobre todo el anfiteatro como pieza emblemática del yacimiento, o la Casa de los Pájaros que veía abajo, que José Manuel también ha reunido y de los cuales tiene una secuencia muy nutrida. Junto a planos, cartografía, pasamos a las vistas. La colección de José Manuel contiene también un repertorio de vistas muy jugoso, que van desde las primeras que se generan a principio, o sea, de las que estaban en detalle en las coreografías, a las que ya específicamente se le dedican desde principios del siglo XVIII. Son vistas que además te permiten ver algo que a lo mejor ha desaparecido, como en el caso de Elisha Kirkal, una de arriba a la izquierda, con un monte que ahora José Manuel está estudiando, digamos, con un cerro que sería como una acumulación, una colina de los dioses, con unos templos que en gran parte fueron destruidos por el terremoto de Lisboa de 1755. Y que en este sentido esta vista es un testimonio topográfico de gran valor como referencia, pese al nivel de fantasía o de invención que pueda tener la estampa.
Luego están ya otros de épocas posteriores que van haciendo recuento y van haciendo recuento también de cómo se va descubriendo el yacimiento, cómo va cobrando importancia, cómo va recibiendo la presencia de visitantes y en una variedad de fórmulas que, como decía José Manuel, el de Blanchard tardó 30 años en buscarlo, pero todos los demás los tiene. Y tiene piezas raras como la acuarela que hay abajo a la derecha, que son piezas originales únicas. Junto a las vistas, la colección José Manuel Rodríguez Hidalgo contiene también una secuencia importante, que esto se diferencia ya de las otras colecciones que son más estrictamente cartográficas y topográficas, una sección interesante de piezas arqueológicas, muchas veces mosaicos desaparecidos, dañados, que se reprodujeron en su momento en estampas, sobre todo a lo largo del siglo XIX. Y por último, muy importante, es la sección de fotografía, desde la primera fotografía de Clifford que ha mencionado José Manuel antes, a las de la colección de Amador de los Ríos, abajo del archivo propio o privado, a rarezas como esa especie de cromolitografía casi siempre centrada en el anfiteatro, la fotografía, digamos, el anfiteatro, la imagen del anfiteatro casi monopoliza el objetivo de la cámara, a otras que tienen una secuencia muy importante con las primeras fotos aéreas de las que se dispone de Itálica, de las cuales hay una secuencia muy importante en la colección de José Manuel. Simplemente ya con esto, digamos, doy término a mi intervención, dejo a disposición si hay alguna pregunta para más adelante. Y bueno, quiero dar de nuevo las gracias al Instituto y a los tres coleccionistas, a las tres colecciones, a sus titulares, que han permitido que lleváramos a término este proyecto que consideramos de máximo interés. Ahora voy a pasar la palabra a Lawrence Chand, que tuvo también bastante relación con los coleccionistas, ha tenido mucho que ver en la formación de estas colecciones y que nos va a hablar, va a hacer una intervención sobre, digamos, cómo digamos, acercarse a la compra de mapas, cómo ha sido el tono de los coleccionistas, etcétera. Hola, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, soy Lawrence, como ha dicho Fernando, y tengo una pequeña tienda de grabados y mapas antiguos en Sevilla. Y, bueno, me llevo más o menos como 20 años con la tienda. Y ahora primero voy a compartir algunos recuerdos personales sobre algunos coleccionistas a los que he tenido el placer de conocer. Y en la segunda parte hablaré sobre coleccionismo y mi experiencia a la hora de comprar. Empezando con Antonio Viña, conocí probablemente en 1996, cuando él estaba empezando a coleccionar grabados de la zona de Gibraltar. Tengo que decir que fue uno de mis más antiguos y leales clientes hasta su prematura muerte en 2018. Después de más de 20 años comprando material, aún podía encontrar algunas cosas para él. Esto tal vez indica la gran cantidad de material que hay relacionado con el estrecho de Gibraltar. Su interés no era solo Algeciras y Gibraltar, coleccionaba Ceuta, Melilla, Tánger y todo relacionado con la costa de España, Marruecos, ya fueran carta marina, vistas a ciudades, monumentos, libros o publicaciones de Illustrated London News y de la Ilustración española y americana. Su gusto y inagotable interés hicieron que no se cansara o perdiera el entusiasmo. También compraba a otros proveedores, pinturas y carteles de artistas como Bertucci. Tenía muy buen criterio y no dudaba cuando veía algo que le gustaba.
Su trabajo como abogado le hacía viajar por Andalucía y el resto de España y le daba amplia oportunidad de comprar obras de arte. Su interés iba más allá de los mapas y los grabados. Amaba todo el arte. A menudo comentaba que el derecho era su profesión, pero que su verdadera pasión era el arte. Visitaba museos y galerías de todo el mundo. Por esta razón siempre tenía un profundo conocimiento de lo que compraba. No era el típico abogado obsesionado con el dinero o el próximo negocio. Sé, por mi propia experiencia, que ayudó a muchas personas y con él esperó nada a cambio. Era humilde con sus logros y empático con los menos favorecidos. Recuerdo una vez comentando lo abandonados y maltratados que estaban los antiguos hippies alemanes que vivían en el viejo pueblo de Castilla en Cádiz. Era generoso y le gustaba hacer regalos. Una de sus frases favoritas era: hay que sembrar para poder cosechar. Antes de su muerte, ya estaba planeando donar su colección de mapas y grabados a una institución. Le dije que hablará con Fernando Olmedo para gestionarlo. Desgraciadamente, no pudieron conocerse en persona, aunque creo que después de catalogar su colección y hablar con sus hermanos, Elena y Javier, puede hacerse buena idea del tipo de persona que era. Mi experiencia con Antonio González Codón fue distinta. Él ya tenía una amplia colección de mapas de Cádiz. Lo conocí gracias a Antonio Fajardo, Fernando Olmedo y Joaquín Cortés. Su interés por los mapas vino de su pasión por navegar. Tiene un amplio conocimiento de todos los cartógrafos de la zona de Cádiz. Le compró mapas de Belín y Tofiño. Buscaba por internet las tiendas y subastas de todo el mundo. Sé, como buen artista que era, le gustaba colorear algunos de sus mapas que embellecía con mucho gusto. Al igual que Antonio Viñas, cuando encontraba algo importante, no dudaba en comprarlo. Otro aspecto interesante de su colección era que tenía una página web, Mapas de Cádiz, donde ponía sus mapas con una breve descripción para que todo el mundo pudiera consultarlos, incluido yo. En caso de no estar seguro de una fecha o una procedencia, este tipo de iniciativas son una gran ayuda para promocionar la cartografía y estimular la valoración de estas maravillosas obras de arte. Quizás estos dos coleccionistas, Antonio Viñas y Antonio González Codón, tenían una apreciación del arte que era la base de sus colecciones. Antonio González, siendo arquitecto, trabajaba este aspecto a diario, mientras que Antonio Viñas le dedicaba todo su tiempo libre y importantes sumas de dinero al coleccionismo como satisfacción y disfrute artístico en sí mismo. Otro coleccionista que me gustaría mencionar es Francisco Luque. Él ha coleccionado obras de arte, grabados, mapas, esculturas y pinturas relacionados con Sevilla toda su vida. En mi opinión, es una coleccionista digno de ser admirado por varios motivos. Primero, no tuve el privilegio de una formación universitaria y empezó a trabajar en el negocio de la fruta, siendo adolescente. Fue gracias a su gusto por lo artístico y el amor a su ciudad natal que de manera autodidáctica se fue formando. Curiosamente, nunca ha tenido televisión y prefiere pasar su tiempo leyendo. Además, le gustaba visitar los estudios de algunos artistas como el escultor Antonio Yanez y el pintor Diego López García. Con estos principios, él se hizo una encantadora colección y tampoco tuve que gastar grandes cantidades de dinero. Mi segundo motivo de admiración es la manera en la que ha organizado su colección después de toda una vida. En los últimos 10 años ha sido muy generoso, donando casi toda su colección a varias instituciones de Sevilla. Donó su colección relacionada con la Semana Santa al Ateneo de Sevilla
los grabados relacionados con el comercio con América al Archivo de Indias, los religiosos a la Biblioteca Colombina y finalmente una gran parte al Museo de Bellas Artes. Él ha disfrutado haciendo estas donaciones. La mayoría han tenido exposiciones y catálogos de las obras donadas. Este reconocimiento le ha proporcionado una enorme satisfacción, una manera muy sensata de repartir la colección de una vida que ahora es de dominio público. Recientemente, Ignacio Cano, subdirector del Museo de Bellas Artes, me comentó que usaría un grabado de Lucas Valdés donado por Francisco en una exposición que tendrá el museo a finales de año. Me gustaría nombrar brevemente a una coleccionista del pasado que quizá representa el epítome del coleccionismo. Sir William Hamilton fue embajador en Nápoles en el siglo XVIII. Ahí pudo combinar sus dos pasiones, el estudio de los volcanes y el coleccionismo de cerámica romana, griega y etrusca. Su primera gran colección de cerámica se la vendió al Museo Británico. Así pudo pagar sus deudas. Seguidamente empezó segunda colección que también se vio forzado a vender para evitar la bancarrota al mismo museo. Desgraciadamente, todo acabó en el fondo del Canal de la Mancha, ya que el barco se hundió durante una tormenta. En la novela histórica El amante del volcán, Susan Sontag comenta que era parte de su naturaleza coleccionar. Decía, lo que es natural en una persona puede ser la locura en otra. Él tenía varios motivos para coleccionar. Rescatar piezas del olvido o evitar el indigno destino que acabarán en otras manos. Una característica que hoy sigue presente en muchos coleccionistas. Hamilton compró colecciones enteras de algunas familias nobles, aunque eso no se consideraba elegante. El coleccionista verdadero busca y construye pieza a pieza su colección. Igual que el cazador pacientemente busca su presa. Si alguien está interesado en leer la novela, en ella se hace un agudo análisis de los impulsos que mueven a los coleccionistas. No solo narra la vida y los excesos de Sir William Hamilton, también recrea cómo Lady Hamilton y Nelson se hacen amantes. El coleccionismo ha cambiado bastante desde los tiempos de Hamilton, que buscaba en tumbas para encontrar sus tesoros. Coleccionar mapas es bastante más sencillo. Muchas colecciones al principio pueden ser consideradas poco valiosas. Por ejemplo, los planes del metro de algunas ciudades. Sin embargo, se diseñaron por buenos artistas. Visualmente son muy atractivos y fáciles de entender. Por eso, hoy en día tienen gran demanda los antiguos planos de metro de Londres. Otro ejemplo son las personas que ahora coleccionan panfletos y publicidad relacionada con el turismo en España en los años 60 y 70. Los motivos para coleccionar son siempre diferentes. Tengo un cliente que le gusta coleccionar los mapas de los siglos XVI y XVII por diferentes monstruos marinos que se representan. Hoy en día cualquiera puede empezar a coleccionar mapas originales del siglo XIX por una modesta cantidad, 20 euros por ejemplo. Por supuesto, no va a ser uno raro, pero no necesito ser millonario. La ventaja de coleccionar un tema, área o cartógrafo es que te vas convirtiendo en un experto en la materia. Incluso más que el vendedor, que tiene que abarcar una gran variedad de temas y épocas. Yo he aprendido de muchos expertos coleccionistas a lo largo de estos años. Aquí en España el coleccionismo de mapas no está tan extendido como en otras partes de Europa o Estados Unidos. Mis principales proveedores continúan estando en el Reino Unido, Alemania o Francia,
algunas veces también Italia. En España no hay la misma cantidad disponible que en otros países. Hay varias razones por esto. En el pasado no había muchos mapas antiguos disponibles, a pesar de tener excelentes cartógrafos como Tomás López o Vicente Tofiño. Los atlas no se publicaron con muchos ejemplares en los siglos XVIII y XIX. El porqué de esto resultaría muy largo de explicar, pero está relacionado con la situación socioeconómica del momento. Los mapas antiguos solían ser caros y estaban al alcance de pocos. Hoy en día todo esto ha cambiado gracias a la enorme cantidad de material que hay en el Internet. El coleccionismo de mapas se ha democratizado. Aquellos interesados en coleccionar ya no están a merced de los comerciantes. Por supuesto, no estoy diciendo que actuarán de manera poco digna, pero sí que aprovecharán ser los principales suministradores de dicho material. A pesar de eso, muchas personas siguen teniendo reservas a comprar en Internet. No debería ocurrir. Muchos sitios como CataWiki o eBay garantizan la devolución de dinero en caso de problemas. La mayoría de las tiendas que venden en Internet dependen de consolidar una buena reputación que mantenga al cliente seguro y satisfecho. La única cosa que veo aún difícil es el tema del color. He comprado mapas que parecían tener un bello color en la foto y me han decepcionado al recibirlos. También me ha ocurrido lo contrario. Obviamente no existe este problema cuando son a blanco y negro. Finalmente, me gustaría mencionar las ferias de mapas, que son una de mis maneras favoritas de comprar mapas. En ellas pueden hablar directamente con los vendedores. La cantidad y la variedad de material es abrumadora. Incluso puedes encontrar cosas que ni siquiera conocías. Siempre me sorprende la gran cantidad de mapas disponibles, miles de cada rincón de la Tierra. Las principales ferias que espero que pueden celebrarse el próximo año son Miami en febrero. Esta es probablemente una de las más exclusivas y hasta ahora no he tenido oportunidad de ir. La de Londres es en junio y al mismo tiempo la Royal Geographical Society organiza conferencias sobre mapas y coleccionismo. Finalmente, la de París a principios de noviembre. Aquí en España se pueden encontrar algunos mapas en las ferias de papel antiguo de Madrid y Barcelona. También es interesante buscar en las ferias del libro antiguo, porque la mayoría de los vendedores suelen traer una selección de mapas y grabados. Vale, espero que le haya enterado algo y muchas gracias. Muchas gracias, Lorenz. La verdad que ha sido muy interesante el recorrido, también la referencia personal ya a los coleccionistas. Hamilton, que te abre ahí un poco la puerta a la filosofía del coleccionismo, que hay alguna literatura muy interesante. Hay un libro de Walter Benjamin que analiza un poco por qué las manías, que si frisa la locura, en fin, el rey Jorge III, alias el loco de Inglaterra, que se consideraba que estaba loco porque se dedicaba solamente a coleccionar y no quería saber nada de política. Dejó que Estados Unidos se independizaran mientras él dibujaba mapas, pero gracias a eso hoy el British Library, el principal fondo cartográfico, procede del Rey Loco. Y bueno, pues veo, no sé si había alguna pregunta. En cualquier caso, tengo que dar las gracias creo al Instituto por la organización, a los tres partícipes, Javier Viñas de Roa, Ignacio González Viñán, en nombre de la familia González Cordón, y a José Manuel Rodríguez Hidalgo por sus intervenciones, que apreciamos enormemente, y a Lorenz por esta guía de coleccionistas y de coleccionismo que parece animar a todo el mundo a que nos echemos a la calle y busquemos algo por ahí. Así que, bueno, si no hay nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y saber que en
En el chat hay una URL, un enlace con el que se puede acceder a los fondos de estas colecciones que hemos estado tratando. Y ahí estarán pues los 800 elementos de los que hemos estado hablando y que son tan interesantes. Nada más y desearles muy buenas tardes.